con economía, Roberto. Cayó muy mal en el gobierno de la presidenta de la Nación, que cayó muy mal el fracaso del blanqueo, porque en realidad Guillermo Moreno estuvo diciendo hasta los últimos días que tenía acordado con muchos empresarios que iban a traer la plata. ¿Sí? Entonces se esperaba en el gobierno eso, se podía sostener en público eso, en los medios, qué sé yo, porque estaba la promesa, decía Moreno, de que iba a entrar una cantidad de dinero que iba a llegar más o menos a 1.000 millones de dólares. Ese dinero no entró nunca. Moreno siguió pidiendo hasta el último momento que se postergue. A ver, ¿qué es lo que piensa la presidenta? Y tiene razón. Cuando uno hace un blanqueo, paga costos ante la sociedad. ¿Sí? Paga costos ante el contribuyente que pagó los impuestos. De hecho, en esta mesa estábamos todos en contra del blanqueo, yo estuve en contra absolutamente. Del otro lado, ¿qué tenés? Tenés beneficios. Te entra una cantidad de dinero que, en este caso, el Estado necesitaba. Bueno, el gobierno solo se pagó los costos, no tuvo ningún beneficio. Entonces, no es solamente que un diario o nosotros, digamos, fracasó. No, es que los costos los pagó en su momento y, de acuerdo a los analistas políticos del gobierno que le dijeron a la presidenta por qué había sacado menos votos de los que pensaba en agosto, una de las razones que le dijeron a la presidenta que había pagado costo político era el blanqueo. ¿Por qué? Porque hoy hay mucha gente que paga los impuestos, enojada, lo que sea, pero paga los impuestos. Entonces toda esa gente estaba enojada por el blanqueo. La presidenta pagó el costo político, le costaron votos y no entró plata. Entonces es comprometida la situación del secretario Guillermo Moreno, una persona que siempre fue defendida por la presidenta. Sí, lo que pasa es que hay un nivel de interna hoy en todo el sector, todo el equipo económico, porque Moreno es el señalado como responsable del blanqueo. La verdad es que mucha gente piensa en el mercado, en la economía, empresarios, y yo estoy bastante de acuerdo en que cuando se habla de cambiar un ministro, cambiar un equipo económico, que a veces un ministro no se cambia porque sea bueno o malo, sino para generar confianza, como cambias un técnico de fútbol, digo, no es por echarle culpas a Lorenzino en particular, pero que si vas a cambiar a un ministro, además tiene que salir Moreno. ¿Por qué? Bueno, porque Moreno es un hombre que ocupa un lugar, pero que ocupa muchos espacios, que se mete en todos los temas. Entonces, si vas a poner un ministro nuevo, no es lo mismo si lo pones con Moreno que sin Moreno. Sería un buen momento, o sea, para cambiar ministros, porque los gobiernos tienen que airearse de vez en cuando. No es necesariamente que un ministro funciona mal, sino que cada tanto vos tenés que cambiar. Después de una elección, cambiar ministro está bien. Ahora, no es lo mismo poner un ministro de Economía nuevo con Moreno que sin Moreno. Con Moreno te diría que no va ninguno. Si mañana no sale en el boletín oficial, hasta ahora la información que tenemos es que no se posterga, me parece que Moreno esta vez es muy factible que pague ese costo. Tema 2. Sí. Sí. Tema 2, invertir en ladrillos, vuelve a hacer negocio. Está creciendo muchísimo la gente que, obviamente el que puede, pero que se mete en un fideicomiso, en un pozo, y cuando está hecho el departamento, lo vende y eso te deja más plata que la mayoría de las inversiones que hay en el país. Después lo contamos. No, dale ahora. ¿Ya mismo? Tema 2, claro. ¿Todo por el mismo precio? Todo por el mismo precio, arriba. Bueno, Robert. a ver, lo que dicen mucho la gente que está en el negocio es que subió mucho la venta de pozos en los últimos 6 o 7 meses. ¿Y qué pasó hace 6 o 7 meses? Y acordémonos cuando el dólar llegó a 9, 10 pesos. O sea, hubo un momento que mucha gente que se cubría, porque al fin y al cabo no es para salvarse, sino para cubrirse, comprando dólares, y llega a un precio en que vos te empieza a dar miedo. Empezás a pensar, y por ahí es caro, ¿sí? Y que muchos de esos, estamos hablando de medianos inversores, digamos, ¿no? Si sos un inversor muy pequeño, por ahí no llegás a comprarte un departamento. Si sos muy grande, por ahí no es un negocio y te podés meter en otras cosas. Pero muchos inversores medianos o profesionales, gente que junta un peso y que ponía dólares, llegó un momento que dijo, no, es muy caro, y empezó a meterse en estos pozos, se dice, ¿sí? Son fideicomisos donde vos comprás desde que están haciendo el pozo y lo vendés en el momento en que está terminado el departamento, ¿sí? Como en vez de venderlo con TUC, lo vendés vos. ¿Cuál es la diferencia que se ha sacado en 2013, que están estimando que pueden sacar? Un 40% de promedio en pesos, ¿sí? Entre un 35 y un 45 según el tipo de desarrollo. Obviamente no te lo da un plazo fijo, ¿sí? Vos decís, podés comprar bonos, podés comprar dólares. Bueno, los bonos, los dólares pueden subir o pueden bajar. En general, las propiedades es muy raro. Tiene que haber una crisis muy grande para que caiga el precio de una propiedad. Entonces, tiene un nivel de seguridad muy importante para tener semejante renta. Digo, el que puede, por ahí tiene que empezar a mirarlo, porque las propiedades no han bajado prácticamente en dólares, han bajado muy poco, por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que subieron mucho en pesos. No, pero aparte, el inversor, el ahorrista que puede ir a un pozo, lo que está imaginando es que en algún momento en la Argentina las propiedades van a volver a estar en dólares. Así es. Claro. No sé si va a pasar o no va a pasar, porque tal vez en algún momento, lo que no quiere decir en este gobierno, en algún momento
tengas una economía medianamente sana y vos puedas comercializar en pesos. Pero la verdad que el imaginario es, esto vuelve a estar en dólares, igual que los famosos autos premium, que los compras subsidiados. La verdad que el tipo que pone hoy un peso en fideicomiso, lo que está diciendo es, dentro de 5 años o 4 años lo voy a vender en dólares. Claro. Y al valor, como decís, no bajaron las propiedades en dólares. No han bajado, no han bajado. Y la diferencia que hay entre lo que vos gastás para construirlo y el precio de venta, ¿sí? Sigue habiendo un margen muy grande. A eso yo te iba a agregar, no hay que olvidarse que en el último año la brecha, por lo menos como mínimo, se sostuvo entre lo que es el dólar blue y el dólar oficial. Eso te generó que muchos de estos emprendimientos realmente cobren fuerza. ¿Por qué? Porque volvió a ser rentable la construcción. Claro. Si en algún momento se habían achicado los márgenes que podía obtener un empresario, bueno, claramente con los márgenes o con la brecha que hay entre el oficial y el blue, que fue del 60, 70, incluso cuando hablabas recién del blanqueo, la época en que se lanza el blanqueo, el dólar había tocado 10 pesos con 50 el dólar blue. Ahora no nos acordamos, pero digo, después bajó a 7 pesos con 90. Entonces, en algún punto eso del blanqueo fracasó, pero para un sector del equipo económico que buscaba también bajarle un poco la presión al dólar blue, ahí fueron exitosos, porque fíjate que bajó de 10 pesos con 50 a 7,90, hoy está 9,50, es decir, bueno, nada, se perdió un poco el efecto a lo largo del tiempo. Y en el caso del mercado inmobiliario, claramente, como dice Antonio, para mí está referenciado en dólares, nunca perdió esa referencia y muy probablemente vuelva a ganar fuerza en la medida en que se reacomode un poco la restricción. No cae porque hay gente comprando, porque si no, obviamente caería. No, pero aparte porque es el mercado inmobiliario es el mercado más sano que tiene la Argentina, porque yo no sé si tenés el 3 o menos, el 3% o menos endeudado, después es todo dinero genuino. Entonces, ¿por qué no se da la burbuja como se dio en otro país? Porque hay la gente que tiene no necesita vender. Porque como en la Argentina no hubo crédito, se compró al contado o se compró en fideicomisos. La verdad que te genera un problema que es el trabajador que debería con una parte de su ingreso poder pagar una cuota y comprar una propiedad, no puede comprar una propiedad. Se te descalzó. El precio de las propiedades hoy es para inversores. Se te descalzó, pero lo tenés que analizar, una forma de resolverlo, porque no es un mercado con gente que necesita vender. No tenés gente endeudada. Bueno, ese es un dato para mí central. Entonces tenés que encontrarle la vuelta, generar crédito para el tipo que necesita comprar, acceda a valores que no van a bajar, Robert, porque no van a bajar. ¿Por qué van a bajar si vos no tenés que vender? No. Y sigue habiendo gente para comprar. No, y en muchos casos, el inversor, el que va a invertir en un inmueble porque tiene unos pesos extra, ¿cuánto le pide de rentabilidad a ese proyecto? Le pide poco, porque ¿cuánto tenés hoy si alquilas un departamento? 0,3 anual. Bueno, eso es muy bajo, pero digo, 3%. No, perdón, 0,3 mensual. Para un poquito. Claro, un dos ambiente, ¿cuánto vale? Por eso, digamos. 800.000 pesos, ¿cuánto vale? 700.000 pesos. 120, 130.000 dólares. ¿Lo alquilás en 2.500 pesos? Sí. Pongámosle, sí. Sale 1 millón de pesos si lo alquilás en 2.500, 3.000. Digamos, 0,3. La renta que te deja es muy baja y la gente igual prefiere invertir en eso. Quiere decir que no hay una búsqueda de rentabilidad, hay una búsqueda de refugio. Refugio primero y en todo caso después si puedo ganar unos pesitos todavía. Eso fue histórico en la Argentina, ¿no? Esa forma de invertir y esa forma de asegurarse a través del ladrillo. Sí, con ventanas de oportunidad también, ¿no? Pero lo hacía la gente que por ahí no sabía que podía hacer otros negocios. Hoy se están metiendo incluso gente que puede comprar una acción o que puede comprar un bono. En Argentina han pasado muchas cosas y eso queda. Digo, el corralito, hay gente que lo perdonó al sistema y que volvió a hacer un plazo fijo. Hay gente que nunca más va a hacer un plazo fijo después del corralito. ¿Sí? Le hacen encuestas sobre eso. Hay un buen porcentaje de los argentinos no van a hacer más plazo fijo.